Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos sigan a través de la radio y por supuesto nuestras plataformas de internet. Entre ayer y hoy 706 compatriotas fallecieron por COVID. Cuídese mucho. La Unión Europea, Estados Unidos y Japón anuncian sanciones en contra de Rusia. La Unión Europea pues planteó efectivamente una serie de sanciones, incluso la cancelación del Nord Stream temporal, del Nord Stream 2, este gasoducto que une efectivamente Rusia con la Unión Europea. En el caso de Joe Biden anunció que bueno, pues estamos efectivamente ante el comienzo de una invasión rusa y analiza poner nuevas medidas para complementar las que hasta ahora se han dado a conocer. Japón, como le decía, también acaba de dar a conocer que sancionará a Rusia. El titular de la OTAN, el señor Stoltenberg, condenó la por supuesto incursión de tropas rusas a las zonas de Ucrania. Dijo que condenan la decisión de Moscú de dar su reconocimiento a estas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Condenamos esta nueva incursión rusa en Ucrania. Vladimir Putin dice que bueno, pues espera que continúen los acuerdos de paz con Ucrania, así los llamó él. Dice, cuando hablábamos con nuestros socios de Europa siempre decían lo mismo. Ahora que ya tienen este hecho consumado, espera que haya un cambio efectivamente de orientación. En un momento más platicaremos con el embajador de Polonia en México para que nos dé la perspectiva también del vecino polaco, que los tienen pues muy cerca y tienen una larga experiencia lidiando con los rusos. Se elevan precios del petróleo, la mezcla mexicana de petróleo supera los $88, 88,60, mientras que el Brent del Mar del Norte se acerca a los $100. $100 por barril. La encuesta de Citibanamex ubica la economía mexicana creciendo muy poquito, por arriba del 2%. Tengo aquí el informe de la OCDE que insiste en que México debería estar centrado en el tema de activar las inversiones. Hoy el presidente de la República comió con el CCE para despedir a Carlos Salazar. La CEMAR se suma a la estrategia de seguridad en el aeropuerto de la Ciudad de México. Van 1,500 marinos a ese recinto. El Tribunal Electoral confirma que el presidente violó la veda electoral el 12 y el 13 de febrero. Blinken cancela la reunión que iba a tener con Lavrov. En más información, Trump encuentra inspiración en Putin y dice que Estados Unidos deberían dar tropas a la frontera con México. Joan Manuel Serrat recibe la orden de Alfonso X el Sabio en España, esto en reconocimiento a su trayectoria. La Universidad de Marruecos distinguió al rector de la UNAM, Enrique Graue, con el máximo galardón que da una universidad, el doctorado honoris causa. El presidente López Obrador cargó de nueva cuenta contra quien dice que son pues las intervenciones, en este caso de Estados Unidos, financiando organismos en México. Bueno, pues volvió sobre ese asunto. El canciller Marcelo Ebrard ratificó que le pide al embajador en Ucrania que permanezca en Kiev y ratificó la postura de México ante el conflicto en aquella parte del mundo. En el Parlamento Abierto, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión, Genaro Villamil, dice que los consejeros del INE mandan mensajes intimidatorios a varios medios de comunicación. El INE dice que no ha prohibido absolutamente nada en el sentido de divulgar, dar a conocer los resultados del Parlamento Abierto. La SEC admitió la denuncia de posible conflicto de interés en la Casa Gris, informó la senadora Xóchitl Gálvez, que por cierto hoy es su cumpleaños. Parte de lo que comentó fue lo siguiente. Esto dijo Xóchitl Gálvez. La Security Exchange Commission ha admitido la denuncia que una servidora hizo para ser investigada. Tengo la posibilidad de anexar nuevas pruebas. Bueno, pues eso dijo, efectivamente, que había sido admitida a trámite. Me permite que hagamos una breve pausa, volvemos. Mucho la pena, si usted tiene tiempo y ganas, que le eche un vistazo a esta monografía sobre México que elaboró la OCDE. Dice que la economía está recuperando, que los ingresos tributarios siguen siendo bajos. Recomienda fortalecer la inversión y aumentar la productividad. Son prioridades claves. Es preciso redoblar los esfuerzos para mejorar la igualdad
de oportunidades, pero hay muchos temas, por ejemplo, que tiene que ver con inversión. Dice, ha sido débil desde 2015 la revocación de reformas y cambios regulatorios previstos en los mercados de la electricidad y el petróleo aumentan la incertidumbre, el acceso a financiamiento por parte de empresas es escaso, el acceso de las pymes al crédito se ve dificultado por márgenes de intermediación elevados y asimetrías en la información, la digitalización y las fintech pueden ampliar el acceso al financiamiento, pero su impacto se ve todavía limitado por las barreras existentes en los mercados de pagos digitales y las escasas competencias digitales. La percepción de corrupción ha disminuido, pero sigue siendo más alta que en los países vecinos. Se ha reforzado el conjunto de herramientas para luchar contra la corrupción, pero su aplicación tiene rezagos. La informalidad es alta y la competencia ha sido débil en sectores claves de la economía y unas pocas empresas suelen tener posiciones dominantes en los mercados. Parte de lo que dice en materia de reactivar la economía tiene, por supuesto, muchos otros elementos que más adelante trataremos. Hay otros asuntos relevantes. Yo agradezco mucho a Racine, y concretamente al ingeniero Madero, al licenciado Madero, que me haya enviado, Eugenio Madero, este informe sobre la responsabilidad de este grupo, la responsabilidad en materia ambiental, social y gobierno corporativo, entre otras Net Zero. Han cultivado más de 10,000 árboles al año, disminuyendo la huella de carbono en forma equivalente a la combustión de 290,000 litros de gasolina. Y también creo que este es un tema muy importante para esta y otras empresas, la recuperación de espacios públicos, beneficiando a 130,000 personas en las comunidades donde operan. Esto es la empresa Racine. Enrique Hernández, te saludo. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la Fiscalía General de la República entregue al INE los expedientes relacionados con el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, y el caso Odebrecht. Por mayoría de votos, 5 votos a favor y 2 en contra, en sesión privada, esta sala determinó que los incidentes de incumplimiento de sentencia presentados por el INE son fundados debido a que la Fiscalía Especializada en Delitos, tienen que entregar al tribunal ese tipo de información porque es con la que se tiene que fiscalizar los gastos que llevan a cabo los partidos políticos. Es que a propuesta de la magistrada Janine Otálora y del magistrado Reyes Rodríguez, la Sala Superior de Sentencia ha sido incumplida en lo que señala la Sala Superior de una resolución ordenar a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales cumplir con la sentencia principal a la brevedad. Este tribunal también mencionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador violó la veda por revocación de mandato con propaganda gubernamental durante los días 13 y 14 de febrero durante la gira por Sonora, por lo que esta sala también confirmó la adopción de medidas cautelares para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se abstenga de seguir emitiendo propaganda gubernamental. Doctor, el reporte que les tengo. Vamos a ver si el presidente atiende este llamado, esta resolución del tribunal. Bueno, gracias Enrique, cuídate mucho. Y bueno, pues seguimos por supuesto con la información, muchos temas el día de hoy, quizá uno muy interesante que hemos dejado de lado, pero volveremos sobre él, es este asunto de la inversión extranjera directa, creció 8.7%. Volveremos sobre él porque me dicen que ya tengo en el enlace al embajador Zietara, él es embajador de Polonia en México. Embajador, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Leonardo Curcio, y un saludo muy cordial a usted y a los radioescuchas. Le ruego, por favor, que comparta con el auditorio que nos escucha y nos ve en todo el país, embajador, su lectura sobre lo que está ocurriendo. Yo digo que pocos pueblos y pocos gobiernos como el suyo, el polaco, conocen, el trato, tienen mucha experiencia en el trato con Rusia. ¿Qué lectura tienen de lo que está ocurriendo? Nuestra lectura es muy sencilla. Polonia condenó el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas separatistas por el gobierno ruso el día de ayer. Creemos que este reconocimiento y las acciones militares que siguieron viola el derecho internacional, los acuerdos de Minsk y la integridad territorial de Ucrania. Es un hecho ilegal, una decisión ilegal, condenable totalmente. Una reflexión que quisiera hacer, que aceptando este tipo de actos,
pues damos lugar a un regreso prácticamente al estado de la naturaleza y a la ley del más fuerte, ¿no? ¿Qué tal si el día de mañana otro país en otra parte del mundo decide violar las fronteras de su vecino, llevando a cabo una política pues que es totalmente anacrónica, nos regresa prácticamente al siglo antepasado o a la primera mitad del siglo XX? Las instituciones, la Carta de las Naciones Unidas, se hicieron para que evitemos la vía armada y busquemos soluciones pacíficas diplomáticas. Sí, efectivamente, y no la utilización de la fuerza o por la vía unilateral decir yo reconozco a tal ciudad como parte o como una república, en este caso fragmentando la soberanía y la integridad territorial de otro estado miembro de Naciones Unidas, embajador. Así es, y por tanto el doctor Curcio nos alegran pues las decisiones que se tomaron en el seno de la Unión Europea y también por parte de Estados Unidos y Reino Unido de imponer un régimen de sanciones a Rusia, a ciertos políticos rusos, o limitarles el acceso a los mercados financieros para algunos sectores de la actividad del gobierno ruso, porque creemos que solamente una respuesta unida del Occidente puede frenar el avance de Rusia. Y lo escuchamos muy claramente en el discurso del presidente Putin el día de ayer, que prácticamente se remontó hacia principios del siglo XX en su visión de reconstruir la grandeza del Imperio Ruso antes de la Revolución Bolchevique. Y si se acuerdan, también parte de Polonia era por parte se decía a Rusia en aquel momento. Entonces es algo que nos pone los pelos de punta y nos a temblar, claro, muchísimo, y mucho más a las repúblicas bálticas. Para nosotros este escenario y este guión era claro ya en el momento de la agresión a Georgia en 2008. Después llegó la anexión de Crimea. Y bueno, realmente se hizo bastante poco desde el occidente. Ahorita parece que se está haciendo más. Tenemos esperanzas de una respuesta unida. Y bueno, y obviamente expresamos la solidaridad con el gobierno y con el pueblo de Ucrania. Ya, que bueno, pues está ahí, son vecinos, los tienen muy cerca. Embajador Zitara, muy, muy agradecido por su participación el día de hoy. Muchas gracias, un saludo muy cordial, doctor. Gracias, el embajador polaco en México, el día de hoy conversando con usted. Y bueno, pues leí el artículo hoy de José Ramón Cosío diciendo el presidente se niega a ver el informe de la cuenta pública, las señales para ajustar el rumbo en beneficio de la población. Ahí dijo, no pasa nada, ya vamos a aclarar todo. Pero leía también la situación que viven efectivamente el tren del transísmico. Por cierto, hoy leía también, abro paréntesis, el artículo de Salmerón sobre México y Panamá. Interesante reflexión la que hace el fallido propuesto embajador, diciendo que hay que pensar en la cooperación con Panamá por aquello de los canales. Pero bueno, el nuestro ahora se ve con este problema, regreso al otro punto, que hoy publicaba Reforma, con graves problemas efectivamente de operación el tren, y leía que la propia auditoría detectó algunos problemas en la formación de la vía, ¿no? Esta zona, truenan, dice, las nuevas vías para el tren del Istmo, y ahí vamos efectivamente con eso, igual que el tema de la farsa en el donativo, que nos deben todavía la explicación de dónde salieron esos 2,000 millones, con el famoso aquel episodio del fiscal que no está cerca del gobierno, no vaya usted a creer, solamente le dio un cheque de 2,000 millones. Y bueno, pues no ha quedado todavía claro este tema, se los han regresado al Infonavit, los 2,000 millones, es parte de lo que se publica hoy, y yo creo que un gobierno, naturalmente, esto es una opinión absolutamente, voluntarista, ¿no? No es algo que yo diga, mañana va a ocurrir. Yo creo que un gobierno que tenga ánimo de construir un México diferente, pues lo primero que debería ver es, uno, los reportajes periodísticos que denuncian irregularidades, verlos
como una oportunidad para cambiar las cosas. Y dos, la Auditoría Superior de la Federación decir, oye, pues me están aquí ubicando ciertas cosas que no funcionan en mi gobierno, ¿no? Aparte de llamarle elefante reumático, como dice el presidente, y pedir decretos especiales, ¿no? El famoso decretazo para que sus obras avancen sin ningún problema, pues te encuentras con que de pronto las nuevas vías están efectivamente tronadas, que el aeropuerto hace 3 años nos decía, ténganme paciencia, van a ver que en 3 años tienen un aeropuerto perfectamente conectado, y tienes 200,000 explicaciones de por qué el AIFA no va a estar conectado, y te dicen, pero está precioso. Y pues las dos cosas son ciertas. A ver si aprendemos un día a discutir en este país que esté bonito el aeropuerto y que los ingenieros militares hayan hecho un trabajo extraordinario en el tiempo que lo hicieron. Yo eso creo que está clarísimo. Que no está conectado apropiadamente con la ciudad, yo creo que también está clarísimo. Y que tampoco está claro cuántos vuelos vamos a tener ahí, ni qué compañías van a volar. Te dicen, ya vamos 9 vuelos. Tú dices, válgame Dios, construir un aeropuerto para que haya 9 vuelos, pues los hubieran mandado a Toluca, ¿no? Puestos a ver el tema así. En fin, sí hay todavía una enorme necesidad. Un gobierno que quiera cambiar las cosas siempre debería recibir como agua de mayo todos estos señalamientos que le van dando desde distintos ámbitos. Antes de ir con Óscar Zúñiga, le leo un conjunto de conclusiones a los que llegó el día de ayer. No le pude dar la nota ya, pues nos comió el tema el tema de Ucrania. Como dicen por ahí, Putin nos comió los noticieros a todos, pero está efectivamente esta carta de Baker Hughes, en donde llega la empresa que, como usted sabe, bueno, pues en principio sería la dueña de la casa donde habitó el hijo del presidente. El inmueble, dice la empresa, nunca ha sido propiedad ni administrado directa o indirectamente por Baker Hughes. Segundo punto, Baker Hughes nunca estuvo involucrado en la supuesta transacción. 3, la casa es una propiedad privada que, según los registros públicos, pertenecía a un ex empleado que dejó la empresa en 2019, o sea, ya no trabaja acá ahí. El ex empleado no estaba involucrado en nuestras operaciones en México. Baker Hughes es una empresa pública y está comprometida con estrictas normas de anticorrupción y transparencia, y nuestros contratos y operaciones se realizan con estricto apego a la ley. Esto lo dice de una manera clara, en este caso Baker Hughes, y bueno, pues hay un despacho especializado que concluye efectivamente que no existe, esto es lo que dicen ellos mismos de ellos, conflicto de interés por parte de esta empresa en relación con el arrendamiento de la casa de Houston. Bueno, ahí está la explicación, esos son los datos, igual que platicamos del cheque de $5,900 que dio a conocer la jornada del fin de semana. Son elementos que hay que considerar, yo se los dejo ahí para que usted tenga, por supuesto, o vaya integrando todo el expediente. Ahora, en materia de opinión, creo que lo que dijo hoy oía a Olabuenaga en compañía de mi compañero Ricardo Rucha, de manera absolutamente brillante. Esa mujer, la leo en Milenio y la oigo con Rocha, cada vez me parece que tiene más claro lo que ocurre en este país. Decía, a cada situación, en este caso complicada que tiene el gobierno, respondía con una máxima moral, ¿no? Es decir, oiga, está muy mal la economía, no importa, pero el presidente es muy honrado, o en fin, la situación que usted quiera, no, pero los otros gobiernos, no, es que Felipe Calderón, claro, 10 años después de que Felipe Calderón gobierna, ya como que tienes una situación menor en materia precisamente de la respuesta, ¿no? Deja de ser una explicación suficiente, pero bueno, no me extiendo en el asunto. Olabuenaga dice, ahí está, hasta que pues tienes esto, una casa, independientemente de todas las explicaciones técnicas que digan, está ahí, ¿no? Y moralmente, pues la idea esta de mis hijos no viven así o mi familia no vive así, pues deja de ser funcional como explicación, al margen de que haya habido o no conflictos de interés, al margen de que haya habido ilegalidades o no, esta idea, efectivamente, de un hijo del presidente
que vive de una manera pues diferente a como el presidente pregona. Hoy volvió a decir que vive en un palacio, pero en un departamentito así de chiquito. En fin, dejo ahí el asunto. También le recomiendo ampliamente que lea el texto de Raimundo Rivapalacio sobre la nuera del presidente y bueno, pues parte de su trayectoria que también ayuda, va agregando información extraordinariamente útil para esta polémica. Óscar Zúñiga, te saludo. Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente luego de que Rusia aprobara intervenir militarmente en otros países, en este caso con el conflicto que sostiene con Ucrania, el canciller mexicano Marcelo Ebrard refrendó la posición de México para encontrar pues una solución pacífica al conflicto y agregó que al momento no se desalojará la embajada de nuestro país en Ucrania y tampoco se tiene previsto su cierre, pues seguirá prestando todo el apoyo a las familias mexicanas que están en esa región. Así lo dijo. No tomaríamos ninguna decisión respecto a la embajada, salvo que estuviera en grave peligro, ya no hubiese condiciones para el funcionamiento de la embajada, que hoy no es la situación. En este mismo sentido, Leonardo, el canciller y encargado de la política exterior mexicana, indicó que nuestro país apoya a que el conflicto se resuelva de manera pacífica y se apoya la determinación que tomó las Naciones Unidas. Así lo dijo. Respecto a las familias en Ucrania, las que tenemos registradas, puede ser que haya alguien más que no se haya registrado en la embajada, pero las que tenemos registradas son 96 familias, con 209 personas que incluyen, como son familias, la mitad son ucranianos y muchos de los menores ya nacieron allá, tienen las dos nacionalidades. Agregó que se estará muy al pendiente de las personas que fueron trasladadas al sur de Ucrania y se mantiene estrecha relación con la embajada de nuestro país, precisamente allá en esa nación. Por otra parte, Leonardo, el próximo 1 de marzo entrará en funcionamiento el nuevo servicio telefónico Mi Consulado, que brindará servicios a mexicanos que radican en Estados Unidos y Canadá. En este mismo sentido, el canciller Ebrard dijo que las fallas del servicio Mexitel se tomó la decisión precisamente de presentar un mejor sistema a los millones de connacionales que radican en estos dos países. Leonardo, el reporte. Muchas gracias. Y bueno, seguimos con la información. Quiero decirle que Australia se une a la lista de países que han impuesto sanciones a Rusia por este reconocimiento de las repúblicas en Ucrania. Doy ahora la más cordial bienvenida al presidente de la CIRT, José Antonio García Herrera. Señor presidente, ¿cómo está? ¿Qué tal, Leonardo? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. El gusto es mío. ¿Por qué no comenta con el auditorio cómo están viendo, cómo se está viendo desde la presidencia de la industria este desafío de reglamentar de una manera, bueno, de reglamentar esta distinción entre información y opinión y todo lo que implica este proyecto? Presidente. Gracias, Leonardo. Pues la verdad estamos muy preocupados por estas resoluciones de la Corte que pretenden en primera instancia que los comunicadores como tú separen e identifiquen información de opinión. Y esto pues, lo consideramos como un ataque a la libertad de expresión. Es decir, cualquier regulación que pretenda, valga la redundancia, regular o dictar un formato para los medios de comunicación, para nosotros es un retroceso a la libertad de expresión, pues que hemos cuidado durante tantos años y que hemos fomentado en este país. Y bueno, estas resoluciones también están ordenando al Congreso de la Unión para legislar y otorgar facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues para que emita lineamientos aparentemente de los derechos de las audiencias, pero no es más que una regulación adicional a los contenidos de la radio y televisión mexicana. Y soy muy enfático, Leonardo, que es exclusivamente para la radio y televisión mexicana, porque ningún otro medio de comunicación tiene este tipo de regulación en nuestro país, Leonardo.
Sí. Oiga, yo decía un poco en broma, un poco en serio, usted es muy joven, pero decía que esta sentencia la escribieron en WordPerfect. Era un programa que se usaba en los 90 en las computadoras, ¿no? Y tengo la impresión de que es una regulación que sí se centra mucho en lo que era el modelo de comunicación de los 90, ¿no? Y tienes redes sociales, tienes un montón de plataformas de streaming, tienes la interacción que tenemos, por ejemplo, los conductores todos los días. Yo lo invito a que vea mi cuenta de Twitter, me dan unas zambullidas, críticas, me piden efectivamente corrección. Es decir, el mundo ha cambiado radicalmente de esa comunicación de los 90, presidente, y la impresión que tengo es que estas sentencias están inspiradas en esa década. Por eso decía que están escritas con WordPerfect. No, definitivamente es un retroceso, Leonardo. Imagínate, dentro de esta resolución también se contempla en que existan defensores de las audiencias avalados por el gobierno. Entonces vamos a tener censores oficiales para los medios de comunicación. Y quiero ser nuevamente repetitivo, para la radio y televisión mexicana. La radio y televisión mexicana que está en manos, en su mayoría, de mexicanos. Y los demás medios de comunicación, que son audio y video restringido, streamings, OTTs, redes sociales, no tienen ninguna restricción. ¿Qué es lo que queremos en este país? ¿Acabar con la radio y televisión mexicana? Créeme que no lo entiendo y por eso es nuestra gran preocupación, Leonardo. Ya. Oiga, que no, en esta postura no acompañen los medios públicos, ¿afecta, presidente? Pues mira, sí nos acompañan algunos medios públicos, obviamente los que no dependen del gobierno federal. Los que dependen del gobierno federal, bueno, pues la verdad es que su opinión es un poco intrascendente porque tú sabrás que ellos reciben instrucciones, son subordinados. Eso es lo único que te podría decir, ¿no? Ya, pues entonces estamos pues pendientes de todo este debate que creo que tiene muchísima trascendencia, no solo para la industria, sino también, presidente, para las audiencias. Y para las audiencias y para los comunicadores, Leonardo, porque te quiero decir que viene acompañado con sanciones. Si nosotros regresamos a la ley del 2014, pues también viene acompañado de que si hay violaciones por los medios o por los comunicadores a estas disposiciones, bueno, pues seguramente nos estarán sancionando, Leonardo, y a lo mejor hasta suspendiendo las transmisiones. Esa facultad le estarían otorgando a un órgano del Estado que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sí, había dicho la industria eso, por no decir o no poner al burro primero, pero sí los comunicadores tenemos también ahí ese riesgo. Presidente, ¿algún apunte más? Pues no, mira, nosotros estaremos trabajando con los ministros de la Corte para platicar con ellos y hacerles ver la gravedad de las consecuencias que estas resoluciones pueden traer a la industria y a las audiencias, por supuesto, y voy más allá, a la libertad de expresión y a la democracia de este país. Pues ahí está. Gracias, presidente. Muy buenas noches. Leonardo, te agradezco. Un saludo. Soy yo quien le agradece al presidente de la CIRT el día de hoy. Bueno, pues ahí están las posturas y sí es un tema que genera una enorme controversia en la industria. Y bueno, pues hay yo creo que también muchísimas novedades en el modelo de comunicación que valdría la pena revisar. Hace unos días le comentaba que terminé de leer el libro sobre la historia de los medios de comunicación, que tiene efectivamente Jacques Attali una profundidad enorme. Es una de las obras que más me mueven como a reflexionar el ecosistema que hoy tenemos de comunicación. Mi impresión es que en México no nos estamos percatando de que buena parte de los medios impresos, por ejemplo, están desapareciendo. O sea, desapareciendo como modelo de negocio viable, ¿no? Cuando hablas de revistas te dicen, pues ya solo hay las revistas digitales y hay ahí un ecosistema que ayuda. Este gobierno ahora es muy hostil a todo lo que no sea su propia propaganda, pero en casi cualquier democracia la necesidad de tener polos de reflexión autónomos que ayuden al propio gobierno, insisto, que tenga ánimo de repensar su propia circunstancia o abrir una discusión
Hoy oí a mi compañera Denise Merker dialogar con uno de sus colaboradores y decir, es que de un lado y otro hay posiciones irreductibles y no se reconocen. Pues yo creo que la organización del debate público arranca desde el gobierno. O sea, hay que decirlo con toda claridad, la responsabilidad en la articulación de un debate público corre en primerísima instancia al presidente de la República, que es el primer emisor todas las mañanas de información relevante para la vida de los ciudadanos, y a partir de ahí se teje el debate público. Que la oposición diga misa o tenga una visión contraria al presidente me parece normal y natural, pero si el lenguaje público arranca, si es que el discurso público arranca con estos niveles de confrontación, y estos son transmitidos en los medios públicos de manera íntegra, pues sí estás ante una casi permanente invitación al conflicto. Por supuesto, en este espacio usted me habrá escuchado todos los días, se intenta salir un poco de esta confrontación de los señalamientos. Hoy el presidente volvió a cargar contra varias compañeras, varios compañeros, diciendo que los ubicaba del lado de los conservadores. Ese no es un lenguaje constructivo, eso no es un debate nacional, es una acusación permanente. O una petición sempiterna del presidente de lealtades incondicionales, que no es un debate nacional, ni es una conversación, es un afán casi permanente de sometimiento, es decir, desde aquí se dicen las cosas y bueno, pues después vienen las descalificaciones y otros señalamientos que obligan también a que la información se combine con opinión, porque así viene desde el emisor principal, que es en este caso el presidente de la República. En fin, no la tenemos fácil, ni usted tampoco la tiene fácil, está esto muy enredado, y yo espero que nos serenemos, y yo espero que entendamos que este país es nuestro, que tenemos que convivir, que tenemos efectivamente que aprender a discutir mejor todos estos asuntos, y que bueno, pues tienen una enorme relevancia para la vida nuestra y de nuestros hijos. Pausa, volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Hoy el secretario Blinken dio a conocer efectivamente un tuit que dice el elevado número de periodistas asesinados en México este año y las amenazas que están efectivamente enfrentando. Bueno, pues yo me uno, dice, a todos aquellos que están pidiendo mayor responsabilidad en la protección de los periodistas mexicanos. Mi corazón va con todos las personas que han dado efectivamente su vida por la verdad. Mi corazón está efectivamente con los seres queridos de aquellos que dieron se conduele con las familias de aquellos que dieron la vida por la verdad. Yo creo que esto es muy importante, digamos, desde el punto de vista diplomático, tiene muchísima amiga. Hoy el presidente llamó metiche a Ted Cruz, que habló de este tema, dijo, es un metiche, y voy yo, hizo una serie de alusiones, volvió a meterse con la política exterior norteamericana, diciendo que él no entiende cómo se meten en su gobierno y dando dinero a mexicanos contra la corrupción e impunidad, y ahí está la respuesta. Vamos a ver si el día de mañana también llama metiche a Blinken o dice que, bueno, pues es una preocupación que se tiene. Bueno, hay otros temas. Mientras voy con mi compañera Sara Pablo, en la Ciudad de México encontraron muerta una modelo y creo que era conductora también en Coatzacoalcos. Juan Antonio Jiménez, adelante. Gracias, doctor. La Fiscalía Capitalina informó que tras el hallazgo del cuerpo de una joven mujer en el pueblo de Santo Tomás Ajusco, en Tlalpan, fue identificada ya con el nombre de Anaí Michelle Pérez Tadeo, mejor conocida como Michelle Simón, una conductora deportiva. Por ello, el Ministerio Público brinda acompañamiento a sus familiares, quienes son originarios de Coatzacoalcos, Veracruz, y especialistas de la Dirección General de Atención a Víctimas les ofrece ya asistencia jurídica, psicológica, social y económica, luego de activar el protocolo correspondiente tras la localización del cuerpo. La representación social de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio dio intervención a peritos en criminalística y fotografía, quienes realizaron el procesamiento y levantamiento de indicios, así como trasladaron el cuerpo del occiso para practicar la necropsia. En tanto, agentes de la Policía de Investigación han realizado diversas entrevistas e inspecciones en el lugar de los hechos, así como la búsqueda de testigos o indicios que pudieran ser utilizados para las investigaciones. El vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Gara López, detalló. Esta Fiscalía trabaja conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana en diferentes líneas de investigación y se mantiene en contacto directo con familiares y amistades de la víctima para obtener información que pueda
o trabajadores de una zona ejidal cuando mitigaban un incendio cerca del paso vehicular. Cabe destacar que esta joven veracruzana de 29 años salió en búsqueda de profesionalizarse como comentarista deportiva, aunque también se desempeñaba como actriz y bailarina. Doctor, el reporte. Muchas gracias y le agradezco mucho a Alejandro Aguirre. También me hace notar que posponen para el 9 de marzo la audiencia de José Manuel del Río Virgen, que tienen todavía en la cárcel. No es un asunto menor. Le comentaba que Blinken subió este tuit sobre las, efectivamente, periodistas en México y, bueno, de una manera también relevante en lo que tiene que ver con el conflicto con Ucrania, da la bienvenida a la decisión alemana el día de hoy de detener la certificación del Nord Stream 2, este gasoducto, y bueno, pues mantienen efectivamente las consultas. Es llamativo que en medio de una crisis internacional se haya dado el tiempo Blinken de subir este tuit que manda un mensaje directo a Palacio Nacional. La inquietud pues supongo que está relacionada con lo que ha venido diciendo en los últimos días, efectivamente, el presidente de la República sobre la política exterior de los Estados Unidos y la forma en que sus agencias de cooperación trabajan en distintos países. Seguimos con la información. Sara Pablo, adelante. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Hoy en su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador se tomó pues un buen tiempo de la rueda de prensa para hablar de los medios de comunicación y también del papel de los periodistas en medio de este escándalo de su hijo José Ramón y la renta de la casa en Houston. Él consideró que es una campaña mediática porque dice su movimiento enfrenta a un bloque conservador y corrupto, a una mafia del poder que dominó el país durante 36 años, así lo dijo. Y todo es para que sigan teniendo los mismos sueldos, ¿no? Los consejeros, y que se sigan dando la gran vida, ¿no? Porque no pudieron llevar a cabo un plan de austeridad para poder instalar más casillas o llamar a las autoridades y a la gente para que se instalaran más casillas. No, porque lo están haciendo todo a regañadientes, no lo hacen con gusto, no les causa placer la democracia, pero bueno, hay que confiar en la gente. Bueno, pues escuchamos cómo también el presidente López Obrador hizo esta crítica a los integrantes del Instituto Nacional Electoral, porque dice el presidente pues que no le están echando ganas en la organización de esta consulta de revocación de mandato. Él considera que lo están haciendo pues más a fuerza que porque les cause placer, dijo, la democracia. Y horas más tarde el presidente se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Ya ahí pues ofreció una comida justamente para despedir prácticamente a Carlos Salazar Lomelín, quien deja deja este organismo. Bueno, ya no lo va a presidir, más bien. Sin embargo, a la salida pues señalaron que lo importante en este encuentro es que se destacan las coincidencias, a pesar de que pues son obvias y son evidentes las diferencias, Leonardo. Hace un ratito platicamos con Salazar y nos contó eso. Oye, le llamó metiche, ¿no?, a Ted Cruz. Sí, le llamó metiche. El presidente de la República pues dijo que este senador republicano Ted Cruz, quien recordemos hace unos días dijo que en México existe un colapso de las instituciones e hizo incluso una recomendación a los mexicanos radicados en Estados Unidos para que no lo apoyen. Dice, si busca algún cargo de elección popular, pues de plano dice, no le tengan nada de confianza porque es un chueco, dijo el presidente. Y bueno, pues ahí la recomendación que hace a los paisanos que están justamente en el vecino país. Oye, pues vamos a ver mañana qué dice de lo que acaba de subir Blinken y que compartíamos con el auditorio, su preocupación por la situación de la violencia en contra de periodistas en el país. Pero bueno, ya esa será la historia que nos cuentes mañana. Sara, muchas gracias. Hasta luego, muy buenas noches, Leonardo.
Gracias. Bueno, pues ahí está. Si usted nos acaba de sintonizar, el secretario Blinken subió un tuit en medio de la crisis con Ucrania, mostrando su preocupación por los niveles de violencia en contra de los periodistas que hay en México. Ayer quedó pendiente una conversión, cambio de argumento informativo, una conversación con la doctora Barriga Villanueva. Ella es profesora investigadora del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colmex. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, Leonardo? Bien, pues agradecido aquí, con usted. retomando el hilo que ayer nos rompió Ucrania. Vaya problema, sí. ¿Verdad? Vea, problemón en serio. Pero hablábamos de la lengua materna y la necesidad de preservar todas las que tenemos. Doctora. Bueno, pues sí, en efecto, estábamos hablando de cuál era el significado de la lengua materna y entender a fondo el significado prístino, ¿no? Es materna, la primera con la que tiene contacto el niño, la primera con la que va constituyendo su mundo emocional y racional, y la importancia fundamental de que se preserve. Sea la lengua que sea, tenga el nombre que sea, cada lengua está considerada como un mundo, está portadora de una concepción, de una visión del mundo. Por eso la importancia fundamental de la diversidad lingüística, que en algunos tiempos históricos se ve como negativa, ¿no? Cómo enfrentar la diversidad cuando es amplia. Y entonces, bueno, pero esto es el Día de la Lengua Materna. La lucha por salvaguardar la diversidad lingüística y entenderla a fondo. Claro que es un problema complejo porque se puede ver desde... Ayer hablábamos un poquito de los claroscuros de la diversidad, ¿verdad? Se puede ver como el vaso medio lleno, medio vacío. Medio lleno, pues la riqueza, la diversidad, pero a veces se ha tratado esto como un problema y se ha querido sojuzgar a las lenguas minoritarias, y esto es lo que la importancia, y por eso agradezco este espacio, porque es un poco como crear conciencia. Somos un país constitucionalmente plurilingüe y a veces se desconoce qué significa esto, no tenemos la conciencia del valor que esto signifique, y bueno, pues creo que esa es la celebración, aunque hay celebraciones que invitan a la reflexión. Reflexionamos un día de la lengua materna, ¿no? Ajá. Lo creo firmemente, igual que nos enorgullecemos de la biodiversidad, que es un gran tema de este país. La diversidad cultural y lingüística es muy fuerte, pero ¿cómo hay alguna práctica, alguna política que haya sido digna de ser estudiada en otros países? Yo entiendo que conforme avanza, doctora, el Estado a través de la educación nacional va generando una normalización de una lengua, y después llegamos los medios de comunicación y normalizamos efectivamente el español o el idioma que sea como la lengua de comunicación nacional. Pero ¿cómo no avasallar, cómo no sojuzgar aquellas, digamos, lenguas que resultan minoritarias en un contexto como el mexicano? ¿Cómo potenciarles, cómo darles un espacio de vida también a ellas? Bueno, pues menuda pregunta, pero bueno, ¿cómo hacerlo? Pues yo creo que creando conciencia de lo que significa la diversidad, del potencial que tienen estas lenguas, es decir, revertir un proceso histórico desde el siglo XIX, a raíz de la independencia. Bueno, pues México era una nación, y como usted sabrá perfectamente, pues una nación las naciones-estado requieren de una lengua común que las unifique. Entonces, a partir de ahí, la búsqueda de la unidad fue a partir del español. Es muy paradójico porque nos independizábamos de España, pero finalmente la lengua mayoritaria era España, y la gran meta era que todos los hablantes de lenguas indígenas se castellanizaran. Entonces empieza una serie de... Algún prócer dijo, nos independizamos de España, no del español. Exactamente. Ahora, negar el valor que tiene el español sería absurdo. El español es otra lengua materna, internacional. Usted ayer me empezaba nuestra charla con
pues el número tan significativo que tiene el español en el mundo. Sin embargo, millones, ¿sí? Bueno, pues esta lengua ha sido la mayoritaria desde hace mucho tiempo, mucho antes de la independencia. Empezaron a haber políticas ambivalentes, contradictorias, oscilatorias. Yo le llamaba en un artículo el movimiento pendular, que no es una idea mía, es una idea de la historia, ¿no? Este péndulo entre o las lenguas indígenas o el español, o la castellanización o la evangelización en varias de las lenguas. Entonces ha sido un eterno ir y venir, y bueno, esta pregunta tan incisiva que me hace cómo hacer, pues es muy difícil, digamos, retomar el hilo conductor de la historia y ver cómo a partir de políticas lingüísticas que tienen un discurso de plurilingüismo y de vivan las lenguas y la diversidad, la acción no llega en la educación. Entonces esto es un problema realmente complejo que hay que atender, y que a veces se promete, hay una zona de esperanza, va a haber un cambio, va a haber una transformación, y difícilmente se llega al lugar preciso, que es la educación. La educación y darle a los niños la oportunidad que se eduquen en su lengua materna. Esto pues es un conflicto, porque como usted sabe, en México hay 69 lenguas, el español y las 68 lenguas originarias según el INALI, pero esas lenguas originarias tienen también variaciones dialectales que hacen más complejo el problema. Se habla de 364 variaciones dialectales de las lenguas. Entonces, entender el problema... Y ahí hay un dilema de si normalizarlas o respetar todas esas variantes dialectales, doctora. Supongo que no hay un acuerdo entre los académicos, ¿no? No, en efecto, o se estandariza o se deja que cada una de estas lenguas se hablen y se escriban. El punto nodal del problema es que a partir del siglo XIX se creó esta falsa idea de que las lenguas originarias no eran lenguas completas. Entonces hay una doble acepción de dialecto, que las lenguas indígenas no son lenguas, sino dialectos, no están completas, gran error. Y por otro lado, se dice que no se escriben, que no tienen lengua escrita y que por eso no son lenguas. Bueno, no tienen lengua escrita fonética porque pues digamos que el curso histórico que llevaban muchas de las culturas, como el náhuatl, como el maya, que ya tenían una estupenda forma de representar ideográficamente las lenguas, no llegaron a la fonetización porque bueno, llegó la lengua española, que ya estaba estandarizada, como usted bien lo dice, que ya estaba consolidada con una gramática que tenía llegaron con la de Nebrija, ¿no? Exactamente, pues la gramática de Nebrija, el cardenal Cisneros, y aquella frase que se repite y se repite, que tiene un gran impacto: la lengua es instrumento del imperio. Entonces, bueno, la lengua también es un instrumento de poder y se empieza a imponer. Pero bueno, había muy también bien, doctora. Pues lamentablemente me vuelve a sonar la campana, pero le agradezco que hoy sí hayamos podido tener una conversación un poquito más amplia. Gracias por su sapiencia, doctora. No, muchísimas gracias a usted, y ojalá que creemos concientización del proceso de salvaguardar las lenguas maternas. Hasta luego. Mucho tengo que aprender de ese tema. La doctora Barriga Villanueva, hoy platicando con usted. Nos vamos, sea rabiosamente feliz.